Hola, ¿qué tal? Pues hace muchísimo que no aparezco por aquí por este asunto de la camarita, pero tenía pendiente, la verdad, compartir algunas ideas y las he pospuesto por diferentes cosas, pero hoy me pareció que era importante detenerme a conversar, a reflexionar en voz alta y compartir con ustedes una idea que traigo desde hace unos meses en torno a las mudanzas. La reflexión, por supuesto, surgió de una mudanza, me cambié de casa y pues eso llevó a pensar en las múltiples ramificaciones o posibilidades de esa noción, las implicaciones que tiene a nivel práctico, por supuesto, logístico, operativo, pero a nivel existencial un montón. Eh, y a ver, se los voy a compartir de esta manera. Resulta que en la movedera de cosas, ¿no? Abrir, sacar, descubrir, limpiar, guardar, transportar, reacomodar y por lo tanto todo eso revivir, me hizo pensar que las cosas que guardamos están llenas de historia, eso es como muy evidente, pero lo muy impresionante que me pasó es que en el camino de sacar y de decidir, ¿no? Con qué cosas me quedo, cuáles doy de baja, cuáles comparto con alguien más que las pueda aprovechar, etcétera. Lo que se remueve absolutamente es la historia personal, ¿no? La memoria, los guiones de vida, el trazo vital que hemos recorrido, que hemos dibujado en el entorno, en la gente y por supuesto en la propia piel, ¿no? Me pasaron cosas del estilo de saqué fotos de cuando yo era niña y por ejemplo, niña muy chiquitita, no sé, a lo mejor tendría 3 4 años y veo que ya tengo pulseras o aretes o collares o cositas que me colgaba. Y es una cosa que hasta la fecha, 40 y pico años después, pues me sigue generando muchísimo placer. Me gusta un montón colgarme aretes, anillos, cosas. Entiendo que es una cosa que me da identidad, que construye mi identidad, que me divierte, que me gusta seleccionar, en fin, que es una cosa que podría parecer como muy, en algún punto a lo mejor un poco superficial o trivial, pero resulta que no, resulta que hay algo en la historia de mi vida que me ha comunicado siempre que eso me hace sentir bien y que desde muy pequeña lo hago. Otra cosa fue encontrarme escritos familiares de mi abuela, por ejemplo, cartas de mi abuela o cartas de mi mamá, o cartas de mi hermano, ¿no? Que con una letruja ahí bastante fea, pero bueno, lo importante en realidad es el contenido que me hicieron recordar incluso un estado de ánimo corporal, ¿no? O sea, eh, pude reconectar con el tiempo en el que eso fue escrito o que fue leído por mí por primera vez. Y eso no solo en el contexto de la mudanza física, me hizo mudar mi percepción de la realidad. Me pareció interesantísimo tener esa capacidad o reconocer esa capacidad humana de volver a conectar, ¿no? Con una sensación de antaño. Otra cosa que me pasó fueron los libros, ¿no? Y tengo muchos libros, leo muchos libros, me gustan un montón los libros, ahí tengo unos ejemplos. Y bueno, pues tengo libros, por supuesto, adquiridos por mí, libros regalados, prestados no, porque siempre los devuelvo. Eh, pero trazan también un currículum vitae. Estaría interesantísimo escribir uno no solo con los estudios que tenemos, sino a partir de lo que hemos leído y cómo ha ido cambiando el gusto de la lectura, ¿no? Entonces yo descubrí cosas que cuando era adolescente leí con una profunda intensidad y que al abrir las páginas y leer las primeras líneas podía recuperar esa sensación, ¿no? En términos generales, de ese momento de la vida. No es que con detalle lo volviera a vivir, pero sí
algo muy potente se movió, ¿no? Y si atendemos a la noción de mudanza justamente como eso, como cambiar algo, en principio algo de un lugar A un lugar B, permite la mudanza interna, ¿no? Permite el cambio de piel, el cambio de ideas o refrescar las ideas, reconectar con tiempo pasado. En fin, que fue la verdad una experiencia muy fuerte, muy potente, que me hizo recordar pasajes de mi vida fundamentales, incluso gente, ver fotografías de otras personas en una etapa de mucha juventud, ¿no? Y ver, poder recordar, traer a la memoria al presente cómo era mi vínculo con esa persona, qué podíamos platicar o qué podíamos sentir al estar en compañía. Así que me pareció realmente una cosa muy hermosa. Y concluí algo que a lo mejor no tiene nada que ver, pero que también he pensado. Y es que cuando así coloquialmente dicen, no, en mis tiempos, ¿no? Y en mis tiempos significa cuando yo era joven. Y he pensado que no. Mis tiempos, claro, mis tiempos fueron cuando yo era joven, pero mis tiempos también fueron cuando cumplí 30 y mis tiempos son cuando cumplí 40 y mis tiempos son ahora. Estos son mis tiempos, ¿no? Yo vivo en este tiempo y mientras esté viva, todo ese recorrido son mis tiempos, es mi tiempo. Em, y no echo de menos, no tengo añoranza por el pasado para nada. Me gustó muchísimo recuperar cosas desde ese pasado para este presente, pero vivo este tiempo contemporáneo mío, de mí para mí y de mí hacia el afuera, con plenitud, con alegría. Me gusta cumplir años, quienes me conocen saben que mi cumpleaños me gusta muchísimo, porque más allá de que pueda festejar o no de una determinada manera, me hace volver a situar la raíz en el presente, volver a sentir, recordar, hacerme consciente, plenamente consciente, poner la atención en mi ser de ahora, en mi cuerpo, en cómo se ha modificado mi pensamiento, en las cosas que ahora comparto, en la docencia que ejerzo de manera muy distinta como lo hice hace 10 o hace 20 años. Así que ha sido un tiempo de mudanzas. Esta segunda mitad del 2025 ha sido un tiempo de muchas mudanzas muy importantes, muy fundamentales, muy constitutivas, que han reconstruido, movido, mudado mi identidad. Y pues eso, quería compartirles esa reflexión porque creo que sería bonito que la pensaran. Yo tengo la intención de recuperar los breviarios de la camarita. Bueno, en realidad creo que siempre digo eso y luego los medio abandono. Pero siempre fueron un espacio de regocijo y nunca se hace por compromiso con nada, solo con el placer de compartir una idea. Así que, bueno, si les interesó esta idea, pues piénsenla, ¿no? Jueguen con ella. Cómo viven las mudanzas en los diferentes niveles existenciales y del pensamiento y de lo cotidiano. Mudar la piel, mudar el pelo, las canas que salen, es una mudanza. Mudar las ideas, mudar las cosas, las casas, mudar las compañías, las amistades, ¿no? Todo se mueve, todo siempre se mueve. Y bueno, si algo les resuena, si les surge alguna idea y me la quieren compartir, pues escríbanme, mándenme un mensaje, grábenme un breviario, en fin. Y para no perder la bellísima costumbre de recomendar algo, estoy leyendo un libro de Fernando Aramburu que se llama El Niño, que está basado en una historia real de un incendio que hubo en un jardín de infancias en España, me parece que en el año 95 por ahí. Y es una cosa bellísima porque entre todos los personajes que describe el autor Fernando, aparece el personaje de su voz narrativa. Es decir, hay apartados en los que su voz como narrador, como escritor, se sale de sí mismo, se desdobla, muda de cuerpo y toma voz propia diciendo, este señor me está haciendo escribir estas cosas y yo no sé si esto está bien o mejor debería llevarlo por aquí.
Así que bueno, me parece una idea muy linda, se los recomiendo y les mando un abrazo muy fuerte. Espero que nos encontremos muy prontito. Chao.